Vamos a estar hablando esta mañana acerca del tema de los falsos maestros. Los falsos maestros. Y realmente desde Lucífero, ¿cómo se dice? Lucifer rebelió en contra de Dios en el cielo. Ha sido una guerra espiritual sobre una cosa, y esa cosa es la verdad. Ha sido una guerra para la verdad. Desde el primer momento que vemos en las Escrituras que el diablo abre su boca, siempre está atacando la verdad. Él está tentando en Génesis 3, Eva, en el jardín o en el huerto, y el asunto de la verdad está en juego. Juan 8:44 dice que Satanás no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. La Biblia dice que las mentiras son es la lengua materna del diablo. Y su naturaleza está marcado por el engaño desenfrenado. Entonces no debe sorprendernos que el enemigo de la verdad quiere atacar la verdad y quiere pues siempre atacar ellos que mantienen la verdad y quieren predicar la verdad. Y también notamos en Génesis 3, que un día voy a predicar sobre Génesis 3 y eso va a ser una serie tremenda, creo yo, pero él lo que está haciendo en sus mentiras es que él está atacando el carácter de Dios. Eso siempre es el propósito de Satanás, atacar el carácter de Dios, su naturaleza, sus intenciones, y su meta es distorsionar la perspectiva de que nosotros mismos tenemos de Dios, para que él o ellos consciente o inconscientemente podemos rebelar contra Dios, como Satanás mismo lo hizo, porque eso es como Satanás puede golpear a Dios, si podemos decir eso. Él sabe que él no puede vencer a Dios, entonces lo que él quiere hacer es engañar sus hijos para que podemos defamar o podemos blasfemar su nombre al mundo. Y he dicho varias veces, pero yo quiero repetir, ¿por qué una mentira es mal? No tiene que responder. Una mentira es mal porque muchas veces decimos que no, una mentira es mala porque Dios dice que no debemos hacer. Pero ¿por qué Dios dice que no debemos mentir? Porque Dios es la verdad. Dios es la verdad. Cuando Dios no dice la verdad, Dios es la verdad. Si Dios mismo dice el cielo es verde, es verde. Si yo digo eso, yo soy mentiroso porque eso no es lo que dice Dios. Pero si Dios habla algo, eso se convierte en la verdad porque Dios es la verdad. Entonces, cuando mentimos es porque estamos atacando a Dios mismo, porque ya no estamos reflejando el carácter de Dios como debemos hacer como criaturas en su imagen. Eso es porque la mentira es muy mal, porque contradice su naturaleza. Y también, además, la veracidad es lo que identifica o que distingue sus seguidores. Juan 8:32 dice: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 4:24 dice: debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. La batalla para la verdad se ha estado librando desde la caída, pero la verdad, Satanás, cuando está atacando la verdad, es como su objetivo principal es la iglesia. Es la iglesia. ¿Por qué es la iglesia? Porque 1 Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia de Dios viviente es la columna y sostén o baluarte de la verdad. Si es la obra de la iglesia proteger la verdad, proclamar la verdad,
Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Él quien odia la verdad porque odia el Señor. Él va a hacer su misión principal, atacar la iglesia. Va a atacar la iglesia. Y realmente a lo largo de la historia, Satanás ha tratado de atacar la iglesia en dos maneras. Desde el exterior y desde el interior. Esas son las dos maneras que ataque la iglesia. El ataque de lo exterior, como gobiernos paganos, quien quieren perseguir y eliminar cristianos. En los muchos emperadores romanos persiguieron la iglesia, trataron de eliminar la iglesia. Saulo de Tarso en el libro de Hechos. O él usa gobiernos como en COVID, cuando los gobernadores y líderes del gobierno trataron de cerrar las iglesias. Eso no fue accidente, porque los gobiernos paganos odian la iglesia, y si ellos pueden silenciar o callar las iglesias, pues ¿cómo la gente van a saber qué hacer? ¿Cómo van a hacer? Si ese baluarte de la verdad está destruida o no puede proclamar la verdad, pueden hacer lo que quieren. Y también él ha atacado la verdad desde afuera con sistemas de religiones falsos, como Islam, que odia el cristianismo y siempre está declarando un yihad contra nosotros, o realmente católicos romanos a lo largo de la historia que persiguieron la verdad en la época de la Reforma. Fue la iglesia católica que estaba matando ellos que querían traducir la Biblia. Entonces, pero esos son ataques de afuera. No, ustedes quieren traducir la Biblia en un idioma que todos entienden. No, eso es mal, no pueden hacerlo. Queremos controlar y vamos a matar los que quieren hacerlo. Y en los puritanos, cuando dijeron, si ustedes proclaman la verdad o si ustedes no predican como decimos que deben predicar, vamos a echar de tus iglesias, vamos a echarles de la ciudad. Siempre eso sucede. Pero desafortunadamente para Satanás, y realmente muchas veces eso es lo que tememos, ¿no? Oh, no, el gobierno nos va a atacar, el gobierno nos va a dañar o algo así. Pero es interesante que a lo largo de la historia, los ataques del exterior no funcionan bien. Pues sí, mucha gente muere. Pero un autor dice, que se llama Tertulio, no sé, dijo en el segundo siglo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y nosotros, la iglesia, multiplicamos cuando nos cosechan o cuando nos matan. Y siempre es lo que sucede. Donde los cristianos están perseguidos, la iglesia es más fuerte. La iglesia es más fuerte y crece más. Eso es el problema con los Estados Unidos en este momento. Han tenido tanta libertad que realmente el gobierno nunca ha perseguido la iglesia en los Estados Unidos, y por eso la iglesia en los Estados Unidos es horrible, es flojo, no importa, es difícil, no quieren vivir según la palabra. ¿Por qué? Porque no hay presión. Cualquier persona puede ser un cristiano y es como, y el parte de donde soy es una ventaja ser un cristiano. Pues ya está cambiando un poco, gloria a Dios, porque yo creo que cuando la persecución viene a los Estados Unidos, la iglesia real va a estar revelada y va a ser mucho más fuerte. Y muchas veces la herejía, eso abunda en tiempos donde no hay persecución. Hay una historia que escuché una vez de una iglesia que estaba en la República Soviética, no sé cómo se dice, soviética, y cuando cayó el comunismo, los pastores de las iglesias en esa área estaban tristes. Y dijo, ¿por qué? Ahora pueden alabar sin problemas del gobierno. Y dijeron, y yo creo que fue MacArthur que contó eso y dijo, el problema que esos pastores estaban diciendo a él, diciéndolo, es que ahora, porque el cristianismo va a estar aceptado,
los falsos maestros van a llegar. Porque cuando tú vas a matar por su fe, los falsos maestros dicen, no, eso no vale. No podemos ganar mucho ahí, declarando que somos cristianos, nos van a matar, ¿no? Mejor que quedamos en los Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando cayó comunismo, tarde o temprano, llegó los falsos. Siempre es así. Pero realmente, mucho más efectivo en las manos del Satanás ha sido ataques desde adentro de la iglesia. De hecho, cuando estamos pensando históricamente de los peligros a la iglesia, es más probable que hay alguien sentado aquí en nuestra reunión que es más peligroso que Petro o cualquier otro gobierno que odia al Señor. Y ustedes están, eso es fuerte. Pero es verdad. Es verdad. De pronto están pensando que eso suena loco. O ¿cómo puedo hablar así? Que, no, yo no sé si una persona aquí sentado puede ser el mayor amenaza a IBCC. Pero vamos a leer de Hechos 20, 28 a 31. Hechos 20, 28 a 31. ¿Qué dice? Lo que está pasando aquí es Pablo está al punto de ir a Jerusalén. Y él sabe que él nunca va a ver esos pastores. Estamos en el último parte de Hechos y está hablando con los ancianos de Éfeso para darles un último cargo, sabiendo, como dice versículo 25, que él ya no va a ver esos hombres. Está dando un último cargo. Pero dice en versículo 28, tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después, ahora la advertencia, está hablando con cristianos, ancianos de una iglesia. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, versículo 31, estén alerta. Él no dijo, estén alertas, el gobierno va a oprimirles, el gobierno va a perseguirles. No, dice, ten cuidado, porque falsos van a llegar desde adentro. Y eso es mi primer punto. ¿Por qué tenemos que hablar de falsos maestros? Principalmente por la inevitabilidad de falsos maestros. La inevitabilidad de falsos maestros. Y él está diciendo, como dije, tengan cuidado, estén alerta. Les insta, les exhorta a cuidar, a vigilar con atención para proteger el rebaño que se les ha confiado. Y Pablo está hablando con ellos, apelando a su papel como un protector del rebaño. Porque él ve esa amenaza de falsos maestros como una amenaza inminente. Él no está mirando su éxito ministerial del pasado ingenuamente pensando que ellos están más allá del peligro. Y eso es increíble porque esta iglesia es una iglesia donde Pablo pasó 2.5 años. En la iglesia de Tesalonicenses, pues él estaba allí 3 meses, pero él pasó 2.5 años. Y después de Pablo, sabemos según 1 Timoteo, que eso también, después de Pablo, tenían como su pastor Timoteo. Entonces, eso fue una iglesia con un trasfondo o un base súper fuerte. Imagínate, su primer pastor, Pablo. ¿Qué más? Oh, Timoteo, ay no. Es como, qué bendición. Y él está hablando con esa iglesia tan fuerte y diciendo que ten cuidado, porque van a llegar lobos.
Van a llegar falsos maestros. Y la verdad, porque ese mensaje es importante para IBCC, porque yo creo que podemos decir, lo más sana que es una iglesia, lo más probable que Satanás va a atacar. Es más probable. Porque Misión Paz no es una amenaza al reino del Satanás. Ellos están avanzando la causa sin saber. Y cualquier otra iglesia de prosperidad, ellos ya están perdidos. Nosotros, proclamando la verdad, a nosotros estamos avanzando el reino de Dios y Satanás no aguanta eso. Entonces nosotros tenemos más peligro aquí. ¿Por qué? Y es una cosa importante. ¿Por qué tenemos que estar alertas? ¿Por qué tenemos que prestar atención? Porque nadie va a entrar a esa puerta con un señal en su pecho, yo soy hereje. Por favor, escúchame. No, Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas. Qué pena que ese es más temático, entonces yo no voy a veces vamos a tener tiempo, en segundo de Pedro y Judas vamos a tener varias referentes, pero voy a citar muchas, entonces mejor que escriben la cita. Pero si quieren estar en Judas y segundo de Pedro, hay más referencias ahí. Pero dice en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por adentro son lobos rapaces. Segundo de Pedro 2:1-3. Habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Encubiertamente entran. Judas 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, otra vez, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Versículo 12. Nota lo que dice de Judas. Estos son escollos ocultos. Si hay un hereje aquí, yo no sé quién eres hasta que hablas. Porque tú no tienes un señal en tu pecho. Segundo Corintios 11:14. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Parecen genuinos. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Eso es clave. Pablo también no está diciendo que de pronto va a suceder. No, dice en versículo 29, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Pablo no es un necio cuando acerca del tema de la falsa enseñanza. Sucedió en el Antiguo Testamento una y otra vez en los falsos profetas. Y eso es un tema repetido a lo largo de los escritos del Nuevo Testamento. Segundo de Pedro 2:1. Pedro dice, 2:1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, eso es el Antiguo Testamento, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Primero Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muchas personas me han dicho antes, hablando de cosas así, ¿por qué tiene que ser tan negativo? ¿Por qué tiene que ser tan negativo hablando de los falsos? Nadie se convierte hablando de lo que no creemos.
He escuchado eso antes. Nadie tiene que... ¿Por qué tenemos que enfocar en cosas negativas como falsos maestros? No, mejor que solo pues pensamos en las cosas buenas. Pero mira, el problema es que 17 de los 27 libros del Nuevo Testamento hablan directamente acerca de las falsas maestras o falsos maestros. Y eso si no contamos los libros donde Jesús mismo está atacando la doctrina falsa de los fariseos, entonces es más. Pero yo hice un resumen rápido. Hechos, primero y segundo Corintios, los dos hablan en contra. Yo no voy a citar todo, pero Gálatas, el libro entero de Gálatas está en contra de falsa doctrina. Filipenses, capítulo 3, Colosenses, capítulo 2, está hablando de filosofías vacíos y legalismo acerca de qué tipo de comida podemos comer, ascetismo, cosas así. Primera Tesalonicenses está hablando de falsas enseñanzas acerca del rapto. Segunda Tesalonicenses está hablando en capítulo 2 que mentirosos que llegaron hablando del día del Señor. Primero Timoteo habla de doctrinas de demonios y tantas cosas, y legalismo y ascetismo otra vez. Segundo Timoteo está hablando de hombres que ya han dicho que no, la resurrección ya sucedió. Falsas enseñanzas. Tito en capítulo 1 y capítulo 3 está hablando de que cómo combatimos falsas enseñanzas. Santiago, algunos dicen que yo tengo fe aunque no tengo obras, entonces es una cosa, falsa enseñanza otra vez. Segundo de Pedro está casi completamente en contra, o el capítulo 2 está completamente dedicado a eso. Primero de Juan está escrito en contra del gnosticismo. Segundo de Juan tiene versículo 7, Judas, el libro completo, Apocalipsis también habla en contra de falsos. Entonces, si una persona dice que no, solo debemos ser positivos, no hablamos de cosas negativas como falsos maestros, pues no me desanimes. El problema es que yo no puedo predicar la Biblia sin hablar de esto, porque la Biblia misma habla bastante de eso. Regresando a Hechos 20. Dice, vendrán lobos feroces entre ustedes. Lobos feroces entre ustedes. Y Mateo 7:15 ya hemos leído que dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por adentro son lobos rapaces. Y nota lo que dice también Pablo en Hechos 20. De entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Eso es el punto clave, que esos falsos van a subir o van a estar levantados de sus propias filas. Los mayores ataques en contra de IBCC van a comenzar adentro de IBCC. Tristemente. Y como dije, está hablando con la iglesia en Éfeso, advirtiéndolos, por favor. Y Éfeso también era el lugar donde había un movimiento tan tremenda del Señor en Éfeso, que eso es donde dicen Hechos que toda la ciudad estaba cambiado. Hasta que la economía estaba afectada por la obra que el Señor estaba haciendo en Éfeso. Eso es el libro, ese es el mismo pueblo donde toda la gente comenzaron a quemar sus libros de magia a un valor de 50,000 pedazos de plata. Eso es mucha plata. Y la gente siendo confrontado con su pecado, arrepintiéndose. Y están diciendo que no, yo tengo tanta basura en mi casa, de mi vida pagana. Voy a quemar todo porque yo no quiero esa basura en mi casa, porque yo quiero vivir y glorificar al Señor. Ese es el mismo Éfeso. Porque él está hablando con esos ancianos. Y tristemente, cuando leemos 1 Timoteo, y pueden acompañarme ahí, 1 Timoteo 1,
Pablo está escribiendo esa carta a Timoteo, el pastor de la iglesia en Éfeso. Y eso es después en su ministerio. ¿Y qué dice este pasaje? Nos notamos en versículo 3 que esa advertencia de Pablo estaba completamente merecida y no había sido atendida por esos ancianos. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pablo dice a Timoteo: yo deseo que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues algunos, versículo 6, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Ya sucedió. Estamos en 1 Timoteo y ya ha sucedido. Ya han surgido o ya han llegado hombres falsos enseñando tonterías. Y él está escribiendo 1 Timoteo en muchas veces como una polémica. ¿Por qué? Timoteo, quédate en Éfeso, porque eso se ha convertido en un problema. Los falsos ahí. Entonces, esa es la primera cosa por qué tenemos que prestar atención, porque hay una inevitabilidad de falsos maestros. Número 2. Yo quiero buscar un poco de la naturaleza y los motivos de falsos maestros. La naturaleza y los motivos de falsos maestros y por qué son tan peligrosos. Es peligroso porque, número 1, la enseñanza falsa apela a la carne y se engaña. La falsa enseñanza apela a la carne y engaña. Segundo de Pedro 2:2, hablando de esos falsos que van a venir, dice: muchos seguirán su sensualidad. Muchos seguirán su sensualidad. Segundo de Pedro 2:18, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad. ¿Por qué nos apela? Porque promete algo. Es una mentira lo que promete, pero promete algo. Nadie está enseñando una cosa diciendo: si tú crees eso, vas al infierno. Si tú crees esto, tu matrimonio va a estar destruido. No dicen eso. Prometen libertad, apelan a la sensualidad, cosas que en nuestra carne queremos. Claro, cuando alguien llega y comienza a predicar acerca del legalismo, no, es que si tú quieres ser buen cristiano tienes que hacer y si tú puedes hacer eso, y si tú eres súper piedoso, y no, es que no celebramos Navidad, no celebramos cumpleaños, odiamos fútbol, Copa Mundial, olvídalo, mundana, qué fea. No puedes disfrutar nada si quieres ser cristiano. Esas cosas suenan santo, pero no son. Y ¿sabes qué está haciendo? Está apelando a nuestros deseos pecaminosos de que, yo puedo ganar el amor de Dios por mis propias obras. Nos encanta eso, porque ahora yo puedo tomar un poco de crédito, porque mi justicia está basada, por lo menos en parte, en mí mismo. Eso apela a la carne, si somos honestos. Pero del otro lado es el libertinaje, que no importa lo que haces, Dios te va a perdonar. No solo mira la Copa Mundial, pero con cerveza y con tus amigos y pues no estoy diciendo que esas cosas son malas, pero no importa si tú haces lo que haces, no importa, porque Dios perdona. También eso apela a la carne. ¿Por qué? No, qué chévere.
Yo puedo hacer las cosas malas de mi corazón sin consecuencia. Promete algo, pero es mentira. Vamos a conocer falsos maestros por su fruto. Mateo 7, que hemos leído ya, versículo 15, pero en versículo 16 dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Los falsos siempre tienen vidas llenas de pecado. Los legalistas les encanta predicar que tú no debes hacer esta, aunque sus propias vidas están completamente en caos. ¿Por qué? Porque es más fácil atacar y mostrarte que tú estás en pecado. ¿Por qué? Porque si estoy enfocado en tu pecado, tú no reconoces el mío. Eso es verdad. ¿Y por qué lo hacen? Ellos hacen lo que hacen para obtener una ganancia codiciosa. 1 Timoteo 6, 5. Y ese tema es una y otra vez. 1 Timoteo 6, 5. El falso maestro que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Tito 1, 10 y 11. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas. Segundo de Pedro 2:3. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Versículo 14 del mismo capítulo. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Judas 11. Y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam. Ellos también lo hacen para alimentar sus lujurias carnales. Mira, en cualquier secta hay dos cosas presentes, uno o el otro. Muchas trampas de dinero o muchas trampas de sexo. Eso es siempre lo que pasa. Y muchos de esos pastores de prosperidad que caen, ¿para qué es? Adulterio, cosas de eso, fornicación o de dinero. Eso es una y otra vez suceda. Ellos hacen lo que están haciendo para alimentar sus lujurias carnales. 1 Timoteo 6, 4 a 5. 6, 4 a 5. Dice, el falso maestro tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas. Segundo de Pedro 2. Versículo 10. A los que anden tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados. Versículo 12. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Judas 4. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Alguien que está predicando libertinaje le encanta su pecado y por eso aprovechan la gracia. Judas 16. Estos son murmuradores, criticones que anden tras sus propias pasiones. Judas 19. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos. Eso es lo que caracteriza falsos maestros. Entonces tenemos que cuidar en contra de ellos porque es inevitable. Su carácter les revela, pero también yo quiero hacer la parte práctica del sermón y es cómo defendemos la iglesia contra los falsos maestros.
¿Cómo defendemos la iglesia? Y la mejor defensa en contra de los falsos maestros es una buena ofensa. Es una arma ofensivo. La espada de la verdad, la palabra de Dios. Eso es como vencimos y conquistamos y eliminamos falsa doctrina. Con un buen entendimiento de la verdad. Y estoy hablando de que nuestra arma mejor es la verdad. Y cuando hablamos hoy en día de la guerra espiritual, hablando de la guerra espiritual, ¿qué dicen? No, es que yo tengo tos, estoy en una guerra espiritual. ¿Qué? Y cada cosa es un demonio. No, yo tengo un demonio de pereza. Yo tengo un demonio de cualquier cosa. Pues la verdad nunca vine de un trasfondo carismático, pero las cosas que he escuchado son locuras. De un demonio para todo. Yo tropecé, ay, demonio de raíz de árbol. Y es que eso no es la guerra espiritual. La guerra espiritual es una batalla para tu mente. Eso es una guerra espiritual, es donde está la guerra espiritual. Pero lo bueno para nosotros es que tenemos lo que tenemos para luchar en contra de esos ataques. 2 Corintios 10, 3 a 5. Y esas armas que tenemos son sobrenaturales, eso es lo que importa. Pues aunque andamos en la carne, versículo 3 de 2 Corintios 10, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, ¿qué es la batalla? Aquí es destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cómo ganamos? Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Eso es como luchamos en contra las falsas enseñanzas. La verdad de la palabra de Dios es nuestra ofensa, que destruye especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, atacamos en el nivel de la enseñanza y la doctrina. Y cuando una teología mala o doctrina se introduce, encontramos esa y atacamos con la verdad de las Escrituras. Porque puede ser abrumador pensar, tantas maneras que alguien puede torcer las Escrituras y cómo voy a saber, cómo voy a saber si es algo falso o no. Pero anímense, no es tan complicado que parece. Como Salomón dice en Eclesiastes, no hay nada nuevo bajo del sol. Realmente todo que surge ha sido visto antes. De pronto con una caja diferente, pero es igual. Y lo bueno es que siempre, si estudiamos la teología histórica o la historia de la iglesia, vemos una y otra vez que todas esas mentiras ya han estado derrotados y tratados con hombres fieles en las Escrituras. Pero yo quiero darles algunos principios para considerar acerca de la falsa doctrina y algunos ejemplos a lo largo de la historia que demuestra o que realmente sigue llegando una y otra vez. La falsa enseñanza siempre ataque doctrinas esenciales y el evangelio. Las falsas enseñanzas siempre van a atacar la naturaleza de Dios o Cristo, o la naturaleza del hombre, o la veracidad o la confiabilidad de la palabra, o la naturaleza de la obra del Señor, que es el evangelio. Van a atacar Dios, su palabra, hombre o el evangelio. Realmente, eso es siempre lo que van a atacar. 1 Timoteo 6:3.
Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Entonces, si queremos luchar en contra los ataques de Dios, del hombre, del evangelio y de la palabra, ¿cómo sabemos eso? Tenemos que tener un entendimiento súper fuerte de qué es la verdad acerca de Dios, hombre, el evangelio y la palabra. Comenzando con el primero, la naturaleza de Dios. La naturaleza, ¿quién es Dios o quién es Cristo? Vamos a revisar algunos ejemplos a lo largo de la historia de herejías que surgieron desde adentro de la iglesia y por qué debemos estar alerta. El primer ataque en las escrituras es un ataque contra Dios. Y realmente cuando hablamos de ataques en contra en contra de la palabra, todos que atacan la palabra para que no puedes creer lo que dice de Dios. Pero Génesis 3 ataca principalmente, Satanás ataque la naturaleza y carácter de Dios, con que Dios les ha dicho, ¿con qué Dios les ha dicho? ¿Dios realmente dijo eso? Está poniendo en duda el carácter de Dios. Y realmente después dice, ciertamente no morirán. Es decir, no, Dios no habla la verdad. Tú no puedes confiar en Dios. Pues Dios sabe que el día que de Él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Pero algunos ejemplos de herejías cristológicos en el pasado. Número 1, arianismo. Arianismo. Y normalmente cuando tenemos una herejía acerca de Dios es porque alguien quiere entender 100% lo que no es entendible. Es decir, la Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad o cuando hablamos de la unión hipostática, que ustedes no saben qué es de pronto, pero es como cuando Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios. ¿Cómo funciona eso? Y la verdad es difícil. Porque nosotros no entendemos 100%. Si aceptamos por fe, es como, ¿cómo ese bebé ahí está en un lugar, pero todavía está sosteniendo el universo? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es omnisciente y también omnipresente? Es verdad porque no renunció su deidad, pero al mismo tiempo es que, yo no entiendo cómo funciona eso. Y eso es lo que sucedió. Si tú tratas de explicarlo 100%, por eso todas las analogías que hacen para la Trinidad terminan en herejía. No, Dios es como agua. Él es como hielo, agua y humo al mismo tiempo. No, eso es modalismo, porque el hielo no es líquido y también vapor al mismo tiempo. Se lo pasa es o hielo, o vapor, o líquido. Y cuando es que estamos tratando de entender, pero entendemos con herejías, que no debemos hacer. Pero arianismo dice que Jesús no es Dios, o no es igual al Padre, era una criatura creado. Y claro, está tratando de entender cómo Jesús puede estar ahí en la cruz orando, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mira, esa es otra persona, entonces son dos diferentes, hay solo un Dios. Entonces Jesús no es Dios. Ellos tratan lógicamente, en una manera que pueden entender. Lo que digo a eso es que, mira, si Dios no es tan grande que tu mente y tus imaginaciones, tú eres Dios, porque Dios está completamente limitado por tu inteligencia. Yo solo creo en un Dios que yo puedo entender, entonces tú eres Dios, porque tú estableces las normas de que tú aceptas. Y si tú eres muy tonto y no muy inteligente, qué pena, tu Dios es muy pequeño. Y si tú eres muy inteligente, de pronto es un poco más grande, pero todavía es muy, muy pequeño en comparación de quién es Dios de verdad.
Tú eres Dios si tú no aceptas nada que lógicamente tú no entiendes. Pero arianismo, las versiones más arianistas hoy en día son los testigos de Jehová y los musulmanes y también los judíos. Porque ellos dicen que Cristo no es Dios, solo creemos en un Dios, no Trinidad. Y la implicación es si Jesús no fue completamente divino, entonces su obra expiatoria no es suficiente para expiar de los pecados del mundo, porque Él no puede absorber toda la plenitud de la ira de Dios y sobrevivir. Entonces, Él no puede resucitar y conquistar la muerte si no es Dios. Otra herejía acerca de Dios es el kenosis. El kenosis que enseñan muchos hipercarismáticos, que dice Jesús dejó de lado su divinidad y solo vivió como hombre, facultado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué les encanta eso? Porque si Dios era solamente un hombre lleno del Espíritu Santo, mira, yo soy solo hombre y con el Espíritu Santo yo puedo hacer todo lo que hizo Jesús. Yo puedo ser un diosito. Eso es muy común en grupos carismáticos, que Dios renunció a toda su divinidad y todo lo que hizo fue solamente porque Él era hombre con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es una herejía. Si Él no es divino, no puede salvar. Gnosticismo es la idea de que nosotros tenemos un conocimiento especial de Dios y yo tengo como un entendimiento de Dios que es muy especial y particular. Y si tú no tienes este mismo nivel de revelación, tú eres como cristiano menor. Es decir, yo escucho directamente de Dios. ¿Ustedes? No, nadie. Esa es la respuesta. Pero la respuesta de eso es que muchos de los carismáticos también. Yo soy un profeta, yo recibo palabras directamente de Dios. Entonces yo soy como un tipo especial porque Dios habla directamente conmigo. A mí también, a través de esta. Y es lo mismo para todos. No hay conocimiento especial que nadie puede acceder. No, tenemos la Biblia, tenemos lo que necesitamos. Déjame naturaleza de hombres, herejías acerca de naturaleza de hombre, pelagianismo, que el hombre no es inherentemente malo, el hombre es bastante bueno y el problema no es el hombre, es la cultura, el ambiente, las circunstancias. Todos que creen eso son pelagianistas. Que realmente si tú no eres bastante mal en tu naturaleza, ¿por qué necesitas Cristo? Que pecado, eso es la psicología. Psicología es muy pelagianista, porque dice, el problema no eres tú, es tu ambiente, es tu cultura, es todas las otras cosas. Tú no eres el problema, tú eres inherentemente bueno y lo que tú necesitas buscar es dentro de ti mismo para la solución. No, la Biblia dice el opuesto, tú eres horrible, tú eres mal, tú eres enemigo de Dios y la única solución que tienes es fuera de ti, en el cielo, quien murió en la cruz, Cristo Jesús. Y es muy común hoy en día ser pelagianista. No, es que la gente son más o menos buenos. Más o menos buenos, la culpa es porque yo estaba abusado como un niño. Eso es la única razón que peco. Pero Romanos 3:10 dice que no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque somos malos. Otros que ataquen la veracidad de la palabra. Es decir, la palabra de Dios no es suficiente. Yo necesito otras cosas para complacer a Dios. Yo necesito otras cosas. Realmente no podemos confiar tanto en la palabra porque mira, hay tantas cositas en las escrituras. Pero, o la Biblia, esa es una cosa que he hablado últimamente con Benji. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Muy sutil. Y realmente todos que creen en una revelación
continua, están atacando la suficiencia de las Escrituras. ¿Por qué necesitas revelaciones personales si la Biblia dice que es suficiente? Yo no necesito nada más. Yo no necesito un sueño. Yo no necesito un voz. Yo tengo todo lo que necesito aquí. Y cuando atacamos la veracidad, la suficiencia, la inherencia de las Escrituras, estamos enseñando herejías. Segundo Timoteo 3, 16 a 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto es lo que necesito, nada más. O, para terminar, hay herejías acerca de la naturaleza de redención, el Evangelio. La herejía de Gálatas es que sí creemos en gracia, pero gracia más obras. Sí amamos la gracia de Dios, pero también tú tienes que hacer algo. Eso es lo que enseñaron en Gálatas. Y Pablo dice, eso es otro evangelio que condena, no salva. Eso es lo que enseñan los católicos. Sí, creemos en el evangelio, creemos en Dios, creemos en la gracia, pero también yo tengo que hacer el rosario, tengo que hacer penitencia, tengo que hacer mis cosas para que Dios me acepte. ¿Es gracia o no es gracia? No es gracia más obras. Eso es no gracia. No gracias. Y también legalismo. Y con cuidado aquí, porque ya hemos tenido este problema en IBCC. Eso no es una cosa que un día va a llegar, ya ha llegado. Gente legalistas que enseñan cosas que la Biblia no dice. Legalismo dice que la perspectiva de Dios de mí depende en lo que hago yo. Pone reglas encima de personas que la Biblia no pone. Eso es una falsa enseñanza, eso es una herejía. Porque si yo puedo ganar mi salvación por mis obras, Jesús es inútil. Si Dios me acepta por lo que hago, Jesús es inútil. Eso es lo que dice Gálatas 5. Y legalismo, tenemos que cuidarnos muy juiciosamente en contra del legalismo aquí en IBCC. Gente que hace ley donde la Biblia no hace ley. Eso es muy peligroso. Y lo triste es que esas personas parecen más santos, pero son menos santos. Colosenses 2:20. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad. La apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Legalismo es una mentira de Satanás. Y ya tengo ejemplos en mi mente. Algunos, gracias a Dios, ya no asisten. Y es interesante que normalmente los falsos maestros que están ahí predicando cosas como legalismo, tú tienes que seguir esto, así, tienes que hacer así, para ser muy santo, sus propias vidas están en desorden. Su matrimonio es horrible, están allí corrigiendo a todo el mundo, que ¿por qué tomaste ese tipo de jugo en la Santa Cena? ¿Qué? No, ¿estás seguro que es de la vid? ¿De la vid? Mira, tu familia está en caos. ¿Qué le importa qué estoy tomando?
Está completamente enfocado en los detalles externos, pero adentro está muerto. Es peligroso. El otro lado pues esa es parte de ascetismo que es más santo, como no hacer nada en este mundo. Pues yo no pongo maquillaje porque eso me hace más santo. Pues no te hace más santo. Lo que te hace santo es la justicia de Cristo en tu lugar. Es la única razón que vas a estar aceptado por el Señor. Por la justicia de Dios en tu lugar o no. Si tú eres aceptable de Dios por lo que tú haces, no eres cristiano. Porque Dios no acepta a nadie según tus méritos. Solo los méritos de Cristo Jesús. Está fuerte. ¿Por qué está fuerte lo que estoy diciendo? Porque ya ha llegado. Y ustedes dicen que ¿por qué no tenemos grupos en casa? ¿Por qué no estamos teniendo grupos en casa todavía? Porque yo sé, la realidad es que muchos de ustedes tienen muy poco tiempo en la sana doctrina. Y vienen de herejías, vienen de grupos muy carismáticos, vienen de grupos muy legalistas, vienen de grupos muy libertinajes. Entonces, yo no quiero tener grupos de gente ahí reuniendo con nadie que está bien entrenado. Y lo que dicen normalmente es que no vamos a tener líder, vamos a estar como una democracia de teología. ¡Peor! Porque si no hay discernimiento, porque no hay tanto conocimiento de las escrituras, ¿qué pasa? Una persona dice una herejía y la otra persona dice, suena bien. Y ahora en vez de un falso tenemos dos. Claro que tenemos el deseo, tener grupos en casa, tener grupos, estudios bíblicos en la casa y cosas así. Pero con hombres que sabemos que están listos y equipados y preparados de enseñar bien y combatir la herejía. Y si no tenemos esos hombres, yo no tengo afán de formar grupos solamente para tener grupos, porque eso va a causar más problemas en el futuro. Cuando estamos listos a tener grupos es porque ya tenemos hombres que sabemos que puedan hacerlo bien. Paciencia. Y ora que Dios levanta a esos hombres fieles. Entonces, esta mañana hemos hablado de la inevitabilidad de falsas enseñanzas, la naturaleza y motivos que son falsos maestros, y también algunos ejemplos, yo tengo muchos más, pero algunos ejemplos de cómo parecen, o ejemplos de qué son herejías que ya han surgido, que sigue surgiendo. Y entonces, esta mañana tenemos que terminar con esto. ¿Cómo es tu discernimiento? ¿Dónde ustedes necesitan fortalecer tu propio entendimiento de la doctrina de Dios, de la doctrina de la palabra, de la doctrina del hombre y de la doctrina del evangelio? Porque si ustedes quieren estar alertas, si ustedes quieren combatir las falsas enseñanzas, si ustedes quieren ayudar, proteger y BCC de las cosas que realmente tienen la más probabilidad de destruirnos, ustedes mismos, claro, como pastor yo estoy siempre pendiente, pero ustedes como laicos tienen que estar ahí como, yo tengo que reconocer la falsa cuando lo veo. Y si es falso, hablo con los pastores. Hey, una persona estaba enseñando eso, yo no sé si está bien. Bueno, y podemos hablar con ellos. Pero esa es la idea. Tenemos que cuidar, prestar mucha atención, porque va a suceder, ya ha sucedido. Gracias a Dios nada ha sucedido ya tan grave y hemos lidiado con varias cosas ya. Pero yo no tengo ojos en todas tus casas, en todos tus familiares, en todos tus grupos. No, ustedes tienen que cuidar igual como nosotros. Y ayúdenos a ver si hay problemas, porque no sabemos. ¿Por qué? Porque queremos proteger el rebaño de Dios en contra del error. Y que Dios nos protege, porque es su iglesia y necesitamos tu protección más que todo. Oremos. Dios, ayúdanos, protégenos, Dios. Van a llegar lobos,
Pero como pastor yo quiero lo más posible proteger el rebaño de esos lobos. Ayúdanos, yo soy muy débil. Ayúdame a estar más discerniente. Ayúdanos a ser una iglesia que conoce tanto la palabra que es muy difícil para un falso llegar, porque todos van a saber que no, eso no es verdad. Pero necesitamos tu ayuda. Necesitamos profundizarnos y estudiar tanto la palabra de Dios para llegar a ese punto de discernimiento. Guíanos, edifica tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.